¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad Guerrero? Guerrero ha sido noticia tristemente por diversos actos delictivos que hemos estado platicando con ustedes en distintas ocasiones, en distintos foros. Entre estos, por supuesto, esta imagen, esta fotografía de la alcaldesa de Chilpancingo con uno de los líderes de los Ardillos, un grupo criminal que opera desde hace tiempo ya en esta región. Las protestas que ahora han surgido por parte, según versiones en Guerrero, de personas, de trabajadores, de campesinos de la montaña, pero hoy por la mañana Rosy Cela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, asegura que son gente ligada al cártel precisamente de los Ardillos. Pero ¿qué pasa en Guerrero cuando hablamos de crimen organizado? Para mí es un verdadero honor platicar con una periodista de investigación que admiro mucho, esa es la realidad de las cosas, que me merece todo mi respeto. Mi querida Vania Pillenot de Amapola, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús, y buenos días también al auditorio. Claro, muchas gracias por la invitación. Yo te admiro muchísimo y también es un gusto estar analizando esto, que si bien es contextual, pues es el resultado de una desatención histórica al Estado de Guerrero, que entre los fenómenos de violencia que enfrenta, como desaparición forzada de personas, pues hay uno inicial o dos, me atrevería a decir, que es el secuestro, que es la extorsión, y que gran parte de la población lo ha denunciado, pero no lo puede denunciar en canales legales porque la situación está desbordada desde hace muchos años al día de hoy. Oye, yendo por estos puntos, mi querida Vania, para profundizar contigo. Este tema, por ejemplo, de la extorsión que es uno de los rostros más brutales del crimen organizado porque pega directamente en el mexicano y la mexicana de a pie. ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo se ha ido empoderando precisamente en Guerrero? Mira, te voy a poner un ejemplo histórico para hablar un poco de este delito previo al caso emblemático que conocemos a nivel mundial, que es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es un hito en el Estado, hablando en materia de seguridad y de violencia, pero previo a esto, hablamos del 2013, entre el 2011 y del 2013, empresarios de la Coparmex Chilpancingo, en ese momento el presidente era Jaime Nava Romero, pues denuncia ante Murillo Karam el aumento de desplazamientos de empresarios que ya no podían sostener estas cuotas que iban de los 5,000 pesos a los 50,000 pesos y que no podían denunciar porque empezaban a hacer un secuestro del empresario, empezaban a desgraciadamente mutilarlos, a mandar pruebas de vida de un secuestro, pero poco a poco iban, no nada más por el secuestro, iban apoderándose de terrenos enteros de los empresarios de Chilpancingo, empezaron pues con estos negocios de tortillerías, las taquerías, los productos de la canasta básica como las carnicerías, las pollerías, el transporte público también ha sufrido constantemente pues este delito de extorsión que desgraciadamente no lo han podido contener. En su momento, Jaime Nava Romero denunciaba que eran 500 empresarios tan solo en el 2012 y tan solo de Chilpancingo los que se habían tenido que desplazar. Y esto, pues, Acapulco en el año también 2013 fue la ciudad más peligrosa del mundo. Desgraciadamente, Acapulco también es un ejemplo de desfragmentación de cárteles, de grupos de la delincuencia organizada. Y entonces estas pequeñas células con los grupos locales, y ya me voy de lleno con los ardillos, que operan en la zona centro, hacen de esto un negocio rentable y también para la desestabilización política. La extorsión, además de ser un delito en el cual obtienen dinero de manera rápida estos grupos delictivos, sirve para desestabilizar al gobernante, a la persona que está en este conflicto. Ahora mismo creo que las autoridades, ni la gobernadora Evelyn Salgado ni Norma Otilia, que es la alcaldesa de Chilpancingo, han podido contener, pero sí quiero decir, sin defender a ningún político, que esto también en su momento lo vivió Héctor Astudillo Flores, que era de extracción priista, en su momento lo vivió el defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero, que pues también era de extracción perredista, y esto no tiene mucho que ver realmente con si esto es un gobierno morenista o no.
Claro, la gestión no ha sido rápida, mandaron 500 nuevos elementos de la Guardia Nacional. Guerrero es el estado, probablemente junto con Michoacán, más militarizado históricamente, un laboratorio, pues hablando en términos de seguridad, y el delito de la extorsión es el elefante blanco en la habitación que no han querido reconocer como un delito que es la puerta para que ocurran otras atrocidades. Por ponerte un ejemplo, los ardillos, tú sabes los acontecimientos del día de ayer con la toma de la autopista del Sol y tanta violencia que se ha desatado en Chilpancingo, sobre todo en Tasco y en la zona centro, desde el fin de semana, pues son personas de municipios como Chilapa, José Joaquín de Herrera, en donde todos los alcaldes, de acuerdo al testimonios que hemos recogido, los pone este grupo local que se llama Los Ardillos, que es un grupo que lo controlan los hermanos Ortega Valerio Jesús, y uno de ellos ha sido alcalde de Tixla, Bernardo Ortega, también ha sido diputado local 2 veces y hasta donde le ha alcanzado como la aspiración política, pero pues es esta connivencia que hay entre la clase política y la criminalidad de tener este doble juego, tener recursos pero desestabilizar porque generando conflicto, generando problemas, han ganado de esta manera elecciones, territorios y pues no nada más extorsiones ilegales, también legales, como es el ramo 33, que se apoderan de este ramo 33 de manera legal, con sus propias constructoras, con sus propias obras, y entonces es un problema complejo que creo que ha llegado a límites terribles, en donde la población está secuestrada, en toque de queda, no hay transporte público, pues todas las personas tuvieron que cerrar sus cortinas porque no pueden vender, no pueden tener una vida tranquila, normal, a pesar de toda la seguridad pública que se ha desplegado federal. Oye, tocábamos un punto antes de entrar al aire, querida Vania, y lo mencionabas en esta interesante respuesta. Ya no importa de qué sigla sea el gobernador, es un asunto que se presenta cíclicamente cuando estamos cerca de una u otra manera de elecciones en el estado de Guerrero. ¿Cómo entender entonces esta violencia? ¿Como una forma de presión política, como una forma de chantaje por parte de los grupos criminales o la intención de vender? Es decir, genero la inestabilidad y para que yo me tranquilice, tú me tienes que dar algo a cambio, una extorsión, pero ahora extorsión a las autoridades políticas. Sí, me parece muy interesante tu análisis, porque cuando escala la violencia, no nada más en Chilpancingo, ahora desgraciadamente la estamos viendo diseminada por todo el estado. Los ganadores siempre tienen que ver con la clase política y estos grupos criminales que de acuerdo al mismo gobierno de Guerrero que hizo un mapa criminal previo a las elecciones del 2018 y reconocía que al menos hay 5 grupos locales, ¿no? Que operan en la Costa Grande, que son los Viagras, los Granados, que hay grupos locales en la montaña, que es la parte indígena, y que hay grupos locales en la zona centro, que son los Ardillos. Entonces, instrumentalizan absolutamente este delito y tener estas actividades como quemar taxis o como infundir ese miedo a la población para recorrer un camino y ellos puedan pues apoderarse de algún ayuntamiento o seguir con un proyecto político que en zonas como por ejemplo la región de la Tierra Caliente, que históricamente tiene los índices más altos del delito de extorsión, me estoy refiriendo a la parte de Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, estos municipios muy pegados a Tlatlaya y a la parte de la Tierra Caliente del Estado de México, son ya los mismos grupos criminales locales los que se apoderan de los ayuntamientos, los que ponen tesorerías, los que ponen a las personas de gobernación que están extorsionando de manera legal a la gente con estos permisos que pueden poner espectaculares. Por ejemplo, en Acapulco eso reportan mucho los empresarios, que hay como un negocio circular. Entonces, claro que esta violencia es la prueba, como bien lo comentábamos, de un caminito hacia las elecciones del 2024 y que desgraciadamente yo veo dos cosas desde mi percepción, viendo cómo ha ido escalando este delito. Pues una es la inestabilidad política, claro, por ejemplo, dentro de las cuestiones que ocurrieron este fin de semana es que Adán Augusto cancela su visita a Chilpancingo que iba a tener lugar
este lunes y pues hay como movimiento en la clase política. Exhibir a la alcaldesa, que también es de extracción morenista, como inútil, como alguien que pues sus esfuerzos han sido fútiles para lograr contener la violencia, y la exhiben teniendo pláticas con pues integrantes del grupo delictivo de los Ardillos, que te digo que opera en Quechultenango, que es su base operativa, que tan solo está a 1 hora de Chilpancingo, este municipio. Y por otra parte vemos a una gobernadora como Evelyn Salgado, que viene con el estigma básicamente pues de seguir las órdenes de su padre, Félix Salgado Macedonio, muy pegada al obradorismo, muy agradecida siempre en los protocolos con el presidente Andrés Manuel, y por otra parte un problema real de un guerrero que sangra, un guerrero que históricamente no han resuelto la pobreza estructural, que no han reivindicado a los pueblos indígenas, a los pueblos afromexicanos, y con todas estas demandas de pobreza histórica, pues claro que es un caldo de cultivo para que el fenómeno siga en escalada y no haya ni siquiera una pista que las autoridades pues den garantías a la gente de lo que está pasando. Se justifica la violencia y crecen cada día más estas células pequeñas de lo que en su momento, por ejemplo, eran Guerreros Unidos en el 2014 en Iguala. Pues ahorita ya tenemos a la gente nueva, así se llama este grupo, a la bandera en Iguala. O sea, ya son las decisiones de lo que empezó a hacer desde el 2006 el cártel de Sinaloa, y luego ya empezaron a hacer pues ya el grupo de la Barbie, y todas estas decisiones, Jesús, provocan nuevos acuerdos con las autoridades en turno, y esto hace que haya ingobernabilidad, inestabilidad, y que es un delito que pega por igual a la población y sobre todo a los pequeños comerciantes de los productos básicos. Las tortillerías ahorita en Tasco prácticamente están cerradas desde hace 6 días, y podría continuar como haciendo esta correlación entre la clase política y la criminalidad, pero lo cierto es que son una misma empresa y está siempre este mercado ilegal beneficiándose del legal y viceversa, y pues el contexto político desgraciadamente nos indica que es el inicio de una mala temporada otra vez para Guerrero, y que las autoridades tienen que hacer algo más que solo mandar estos 500 elementos de la Guardia Nacional o militarizar más de lo que está militarizado y armado Guerrero, porque además hay grupos que además están armados, que son grupos que han dicho que se arman porque no hay gobernabilidad y no confían en las autoridades, pero hay focos rojos en todo el estado, y si las autoridades no contienen desde ahora esta muestra de fuerza que está haciendo la criminalidad, pues va a ser muy grave, y obviamente las consecuencias las va a pagar pues el ciudadano de a pie como siempre. ¿Qué pasa en la montaña? Escuchábamos a las autoridades decir, son personas efectivamente que trabajan para los ardillos o los ardillos los están movilizando. Efectivamente, los ardillos tienen ese peso, Vania, de movilizar a las personas, o las personas son literalmente explotadas, obligadas, precisamente por lo que sucede en la montaña, que es uno de los puntos que se ha estado discutiendo en las últimas horas. Sí tienen la capacidad de movilizar personas, porque desgraciadamente ante la ausencia de Estado legal, muchas de las personas que viven en municipios como Mochitlán, como Quechultenango, como José Joaquín de Herrera, como Acatepec, que es esta parte de la montaña baja. Acatepec, por cierto, es uno de los municipios que históricamente más la gente ha sembrado amapola. Pues sí, tienen toda esta forma de pensar que el líder del grupo criminal es este benefactor, es como este Robin Hood que les va a ayudar y que va a cubrir las necesidades básicas de la población. Entonces, esta línea delgada entre los buenos y los malos se pierde acá, y vemos como estos grupos hiperlocales, históricamente que han estado en cacicazgos allí en estos municipios, mueven a gente, y pues estamos hablando en este caso de más de 3,000 pobladores, y son de varias comunidades, Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera, Acatepec, que son estos municipios en donde también hay civiles armados, hay grupos de civiles armados que pues hacen un equipo con el grupo criminal, y es como su brazo armado social, o sea, de la sociedad civil. Esto aunado a la violencia que se ejerce en general,
las pedradas, el destrozo de vehículos, por ejemplo, esta demostración de fuerza que hacen de llevarse de rehenes prácticamente a sus comunidades, a elementos de la Guardia Nacional, a la seguridad pública, pues claro que te habla de que es gente que está armada y que en sus comunidades obviamente tienen el respaldo local de quienes tienen estas estrategias para desestabilizar al gobierno y pedir, por ejemplo, en este caso, obra pública, que es lo que estaban exigiendo. También comentar que claro que hay un interés per se para desestabilizar, pero esta gente está convencida de hacer equipo porque piensan beneficiarse o simplemente son obligados por este grupo, porque también son gente que sufre. Yo me acuerdo en 2013 en Chilapa, todavía estaba la Policía Federal, entonces en ese entonces la Policía Federal a colegas les quitaron las cámaras, les quitaron, los golpearon a colegas locales que estaban allí. Es un municipio que está a 1 hora de Chilpancingo, también aproximadamente la zona centro, y 3 días estuvieron los ardillos disfrazados de gente de la sociedad civil, pues pidiendo obras, pidiendo sus demandas, pero en realidad era para desestabilizar un municipio y dejar a este municipio 3 días sin actividad comercial, sin ningún, sin escuelas, sin hospitales. Entonces creo que sí hablamos de que tienen bastante fuerza y que no es de ahora, y que ha sido una fuerza que han permitido las autoridades que crezca, permitiendo, valga la redundancia, que elijan alcaldes, que se elijan ellos mismos como diputados, y que es algo pues sabido, y no hay ninguna denuncia formal, por ejemplo, contra Bernardo Ortega, no hay una investigación formal, no hay pues investigación del recurso ilícito, y entonces esto ha hecho que pues obviamente crezcan en fuerza, en número, y tengan a su lado de aliados a gente que ellos arman de las comunidades y que son civiles armados que pues prácticamente, y triste, pues trabajan para estos grupos de delincuencia organizada local, súper locales, Jesús. Mi querida Vania Pillenot, una gran reportera, periodista de investigación. De verdad, siempre es un honor, un placer de tu servidor platicar contigo. No, pues el placer es mío, y que sirve el análisis para ir como viendo capa por capa todo lo que está pasando al día de hoy, y que obviamente tiene que haber alguna respuesta para la gente que está secuestrada y no puede salir a hacer su vida normal de día a día. No hay transporte, no hay escuela, no hay hospital que funcione en estas circunstancias, y bueno, pues también el llamado sería ese.